Farmacología del sistema nervioso central. Para introducirnos a esta temática vamos a recordar que se tiene el sistema nervioso. Este está dividido en sistema nervioso central, periférico, autónomo. A la vez, el sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo, que tiene al cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo, y a la médula espinal. El sistema nervioso periférico, que está compuesto por los nervios, ya sean motores o sensitivos, y el sistema nervioso autónomo, que está compuesto por el simpático y el parasimpático. ¿Sí? El sistema nervioso autónomo tiene dos componentes importantes, el simpático y el parasimpático. Generalmente estos son contrapuestos, ¿no es cierto? Mientras el sistema parasimpático, por ejemplo, estimula la salivación, el sistema simpático inhibe la inhibición, ¿no? Entonces tenemos varios efectos que generalmente son contrapuestos. Este sistema nervioso autónomo va a regular un gran número de funciones, viscerales principalmente de forma autónoma, sin requerir un control de conciencia, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, el movimiento de los latidos del corazón, la expansión de los pulmones, los movimientos peristálticos del tracto digestivo son regulados, ¿no?, como funciones viscerales de manera autónoma. No necesitan un control de la conciencia. Es importante recordar que para que se genere todo esto, se requiere la transmisión del impulso nervioso, ¿no?, al nivel de la sinapsis del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y en esta transmisión se libera una sustancia o sustancias químicas que se denominan neurotransmisores, principalmente la noradrenalina y la acetilcolina. Entonces, tenemos receptores colinérgicos, ¿sí?, tanto para el simpático como para el parasimpático, ¿no? Veamos, miren, tenemos aquí la acetilcolina, los receptores nicotínicos, los receptores muscarínicos, la norepinefrina y los receptores adrenérgicos. Y los dos sistemas son sumamente fáciles, ¿no? Tenemos las fibras preganglionares cortas en el sistema simpático, donde este va a generar, ¿no?, la generación de acetilcolina para que se una a su receptor nicotínico correspondiente. Y mediante estas fibras se va a generar la unión de esta norepinefrina y hacia los receptores adrenérgicos, ¿no?, alfa o beta. Y en el caso del parasimpático tenemos las mismas fibras preganglionares, pero las largas, y como ustedes pueden ver, el mecanismo donde la acetilcolina se va a unir a estos receptores nicotínicos, ¿no?, es este. Tenemos nuestras fibras postganglionares, pero vamos a tener, ¿no?, a nuestra acetilcolina unida a nuestros receptores muscarínicos, ¿no? Aquí la gran diferencia. Primero, el largo de estas fibras y después, ¿no?, dónde se van a ir a activar, ¿no? En el caso del simpático, la norepinefrina en los receptores adrenérgicos alfa o beta, y en el caso del parasimpático en los receptores muscarínicos. La modificación farmacológica de esta actividad básicamente es el empleo de sustancias capaces de imitar las acciones de estos neurotransmisores, ¿no? Entonces va a haber fármacos que imiten la acción tanto en el sistema simpático como en el parasimpático, ¿sí? Y tenemos los fármacos simpaticomiméticos o adrenérgicos, los simpaticolíticos o bloqueantes adrenérgicos, los fármacos parasimpaticomiméticos o colinérgicos y los fármacos parasimpaticolíticos o anticolinérgicos, ¿no? 4 familias de fármacos que van a imitar la acción de estos neurotransmisores.
Para esto, hay que recordar que hay enzimas, toda la familia de las MAO y de las COMT, que van a ayudar precisamente a todo este sistema, ya sea desde los metabolismos de síntesis, secreción, catabolismo, recaptación, de todos estos tipos de receptores. Entonces, ¿qué pasa con los fármacos adrenérgicos? ¿Sí? Cuando estos son administrados, van a reproducir o imitar los efectos de la estimulación del sistema nervioso simpático, ¿sí? Directamente estimulando los receptores adrenérgicos o indirectamente aumentando la liberación de la noradrenalina. Y hay algunos fármacos adrenérgicos que van a tener un mecanismo mixto, es decir, van a estimular a los receptores adrenérgicos y aumentan la liberación de la noradrenalina, Entonces, miren, aquí tenemos a nuestra neurona postsináptica, Vamos a tener todo el mecanismo de activación de la liberación de la noradrenalina, a partir de lo que es la inhibición de la adenilciclasa, Aquí está, a partir de la inhibición de la adenilciclasa, y van a liberar los neurotransmisores. El efecto de este receptor adrenérgico va a depender si es alfa 1,2 o beta 1,2, Mayormente el prototipo de estos fármacos simpático-miméticos son las catecolaminas, Hablamos de adrenalina, noradrenalina, dopamina. Aquí tenemos unos ejemplos, Mire, los alfa-adrenoreceptores se dividen en alfa 1 y alfa 2. ¿Qué hacen los alfa 1? Tienen un efecto constrictor, vasoconstricción, Y los alfa 2, inhibición presináptica, inhiben la transmisión del impulso químico, Entonces, son dos tipos de adrenoreceptores. Y los beta-adrenoreceptores, que también son beta 1, beta 2. ¿Qué hacen los beta 1? Predominan en el corazón principalmente y provocan el aumento de la contractilidad, conductividad y frecuencia cardíaca. Y los beta 2, ¿sí?, que son predominantes en músculo liso, y además que van a estimular broncodilatación, vasodilatación venosa y arteriolar y relajación de las contracciones uterinas, entre otros, Los simpaticomiméticos de acción directa, las catecolaminas, como ejemplo de acción indirecta, las anfetaminas, y de acción mixta, la efedrina. Los de acción directa, como las catecolaminas, pueden ser alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, Cada uno con su correspondiente, ¿sí?, función. ¿Cuáles son los efectos adversos de las catecolaminas? A dosis habituales se pueden presentar palpitaciones, cefaleas, angustia, esa sensación de angustia. Y en una sobredosificación, hipertensión, podemos llegar a una hipertensión, arritmias, un infarto agudo de miocardio, angina de pecho o una vasoconstricción generalizada. ¿Qué pasa con los de acción indirecta, con las anfetaminas? Estas favorecen evidentemente la liberación de noradrenalina, o impiden su recaptación. Tienen dos funciones. Precisamente por estas dos funciones, estas son responsables de ese efecto anorexígeno, de alerta o estimulante motor. También pueden aumentar la concentración de dopamina y serotonina. A dosis elevadas, pueden generar inhibición de todas las que son las MAO, todas estas enzimas que contribuyen a esta acción.
El uso prolongado puede producir dependencia psicológica y tolerancia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay una condición denominada intoxicación anfetamínica, ¿no? Donde se pueden producir, ¿no?, una afectación cardiovascular con palpitaciones, aumento de la presión arterial, fibrilación auricular o ventricular, una afectación directamente neurológica, donde podemos evidenciar temblores, irritabilidad, hasta crisis de pánico, o lo que se denomina metilfenidato, ¿no? En estas intoxicaciones anfetamínicas se utiliza este tratamiento, ¿no?, del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, ¿no?, que es un ejemplo clásico. ¿Qué pasa de los fármacos con acción mixta, como la efedrina, ¿no? Es un descongestionante nasal, puede estar en forma de gotas o aerosol para la nariz y también en algunos preparados anticatarrales, ¿no? Obviamente hay que tener mucho cuidado con la sobredosificación porque puede ocasionar síntomas de toxicidad como hipertensión, arritmias, ¿no?, o una congestión nasal de rebote. ¿Cuáles son las aplicaciones terapéuticas de estos adrenérgicos? Cardíacas, el bloqueo arterioventricular, estados de shock cardiogénico, shock anafiláctico. Se pueden trabajar en aplicaciones oftálmicas, ¿no? Inhibición de contracciones uterinas, por ejemplo, ¿no?, en el caso de la amenaza de parto prematuro. Estos fármacos simpaticolíticos o bloqueantes adrenérgicos tienen un mecanismo de acción que se pueden clasificar en los llamados bloqueantes adrenérgicos de acción central, que inhiben la activación del sistema nervioso simpático en todos los procesos de almacenamiento o liberación del neurotransmisor, y los bloqueantes alfa y beta adrenérgicos, que actúan sobre los receptores adrenérgicos directamente. Los de acción central, ¿sí?, tienen un efecto terapéutico muy escaso, ¿no? Mayormente los efectos son indeseables, como la metildopa, que es un tratamiento de elección para complicaciones hipertensivas en el embarazo, ¿no? Pero tiene un efecto adverso como la hipotensión ortostática y sequedad en la boca. Los bloqueantes alfa adrenérgicos, como la ergotamina, tienen una potente acción, ¿no?, a nivel ventrículo cerebral, ¿no?, de las arterias extracraneales, y se puede emplear en el tratamiento de la migraña, ¿no? También podemos tener otros fármacos que se utilizan para la hipertensión arterial, como por ejemplo la doxazosina o alfuzoxina, pero estos pueden generar el denominado fenómeno de Raynaud, ¿no?, que ustedes pueden ver aquí. ¿Cuáles son las aplicaciones terapéuticas de los bloqueantes alfa-adrenérgicos? Principalmente hipertensión esencial, enfermedades vasculares periféricas, insuficiencia cardíaca congestiva e hiperplasia prostática benigna. ¿Qué pasa con los bloqueantes beta-adrenérgicos? Tenemos como ejemplos el timolol, la betalol, propanolol, que es el más conocido, ¿no? Y se aplica a nivel cardíaco, principalmente en insuficiencia cardíaca congestiva, angina de pecho, infarto de miocardio, ¿sí?, hipertensión arterial, arritmias, temblores, migrañas. Y lo más importante de estos bloqueantes es que la suspensión debe ser gradual, no debe suspenderse directamente. En el caso de los simpaticomiméticos, ¿no?, ya que estos afectan directamente el sistema cardiovascular, se deben controlar constantemente los signos vitales, ¿no? Estos se pueden tomar en casos de episodios de hipotensión, ¿no?,
Y hay que tener mucho cuidado con las dosis, porque si estas son insuficientes o excesivas, pueden provocar ya sea hipertensión o hipotensión o taquicardias, ¿no? Y es muy importante que cuando se consumen este tipo de fármacos, tomar en cuenta que la respuesta al ejercicio puede verse alterada por la medicación, ¿no? Muy bien. Los fármacos parasimpático-miméticos o colinérgicos. Estos van a reproducir los efectos de la estimulación del sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Su neurotransmisor es la acetilcolina. Y hay dos tipos de receptores para la acetilcolina. Los nicotínicos, que se encuentran en los ganglios, y los muscarínicos, que se encuentran en órganos efectores. En función de su mecanismo de acción, tenemos dos tipos de fármacos colinérgicos, los de acción directa y los de acción indirecta. ¿Cuál es la aplicación terapéutica de estos colinérgicos? Por ejemplo, en el caso de glaucoma, ¿no? Miastenia graves, etc. Sus efectos tóxicos pueden ir desde las náuseas hasta la hipotensión, ¿no? Pasando por una disnea, cólicos abdominales. Estos fármacos anticolinérgicos bloquean los efectos derivados de la estimulación del sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Entonces, cada uno va a tener una especialidad. Por ejemplo, la atropina va a producir taquicardia y se utiliza en la bradicardia sinusal, ¿no? ¿Pueden tener efectos adversos? Sí. Ya habíamos visto que todo, ¿no?, fármaco puede tener efectos adversos. Uno de ellos es la famosa midriasis o visión borrosa, ¿no? Fotofobia, estreñimiento. Y a nivel central se pueden generar alteraciones de memoria, desorientación, ¿no?, dificultad en la marcha. Estos colinérgicos, ¿sí?, en función de la patología para la cual se han dado el tratamiento, pueden presentar también debilidad muscular, ¿sí? Los que son de administración oftálmica pueden producir miopía, reducción de la visión nocturna. Puede haber rigidez muscular, espasmos, ¿no?, o una gran debilidad. En el caso de los anticolinérgicos, ya que afectan el sistema cardiovascular, se deben controlar también signos vitales. Las personas mayores pueden presentar una mayor sensibilidad y puede aparecer una visión borrosa, fotofobia. Entonces es muy importante que las zonas donde se trabaje con estas personas que consumen este tipo de fármacos estén libres de obstáculos. Aquí ustedes van a ver una autoevaluación, ¿no?, que van a responder de forma independiente. Muy bien. Entonces, vamos a ver estos 6 tipos de fármacos. Los fármacos de la anestesia, los ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos y antiepilépticos. Los fármacos de movimientos anormales, como son los parkinsonianos, los de corias y balismos y los de esclerosis múltiples, como ven, están con otro color porque es parte de su investigación. Muy bien. Cuando hablamos de anestésicos locales, hablamos de un bloqueo de manera reversible en la conducción nerviosa, ¿sí?, actuando principalmente en los canales de sodio voltaje dependientes. Estos se pueden clasificar en ésteres como la procaína, o en amidas como la lidocaína, que es la más utilizada, o la pramocaína. La sensibilidad de las fibras nerviosas al anestésico local va a ser mayor, ¿no?, en función del menor diámetro o de la mayor frecuencia de disparo y duración del potencial. Por lo tanto, la secuencia de bloqueo va a ser vasodilatación, analgesia y pérdida de la actividad motriz y sensibilidad táctil. Reacciones adversas, depresión, agitación hasta llegar a un coma, ¿no?,
O, por ejemplo, la ropivacaína, ¿sí? Parece ser que tiene un menor daño o una menor reacción adversa a nivel neurológico y cardiotóxico, ¿no? Eso para el sistema nervioso central. Las reacciones adversas para el sistema cardiovascular a dosis terapéuticas normales puede ser un aumento en la resistencia periférica, taquicardia, o a dosis más altas una vasodilatación arterial e hipotensión, ¿no? Entonces es muy importante que la administración tópica, por ejemplo, en picaduras, quemaduras leves, ¿no? Prurito externo, sea de forma adecuada, no se debe aplicar en mucosas ni heridas. Es ideal para tratamientos de afecciones bucofaringeas y se usan mayormente, ¿no?, en intervenciones breves, superficiales en el área de odontología, ¿no? Y, por ejemplo, hay otros como la lidocaína, articaína, que se utilizan vía intramuscular. En el caso de la ansiedad, ¿no?, que es una emoción normal, ¿no?, pero que en determinadas situaciones puede pasar ciertos límites y es una señal de alerta donde hay que tomar, ¿no?, acción. Tenemos los denominados fármacos ansiolíticos, ¿no?, que alivian o suprimen el síntoma de la ansiedad. ¿Por qué? Porque estos van a trabajar exactamente a ese nivel, ¿no? Una de las ventajas de estos fármacos es que no producen sedación o sueño. Y se clasifican en 3 familias: benzodiazepinas, buspirona y ansiolíticos propiamente dichos, ¿no? Cada uno de estos, como las benzodiazepinas en tratamientos de elección de trastornos de ansiedad generalizada, la buspirona, que tiene una menor eficacia ansiolítica, o los ansiolíticos que bloquean el sistema autónomo, ¿no?, que son sedantes. Antihistamínicos, neurolépticos, antidepresivos tricíclicos y el propanolol están dentro de este sistema. ¿Qué hacen las benzodiazepinas, no? Estas facilitan la transmisión inhibitoria mediada por los GABA al unirse a receptores de frecuencia, ¿no?, de aperturas de canal de cloro. Entonces, miren, aquí tenemos, ¿no?, los GABA, los receptores. Aquí tenemos la benzodiazepina, ¿no?, que va a hacer que precisamente se va a aperturar los canales de cloro. Como ustedes pueden ver aquí en el dibujo, ¿no?, empieza a salir todo lo que es el cloro, ¿no?, se aperturan esos canales, ¿no? Entonces aquí de forma normal tenemos los GABA que se unen a los receptores, y en este caso las benzodiazepinas van a ir a unirse a los mismos receptores. ¿Para qué? Para que se abran los canales de cloro. Las benzodiazepinas también tienen una subclasificación: los que son de acción hipnótica propiamente dicha, como aquellos de acción corta y acción intermedia, ¿no?, entre ellos el triazolam, el alprazolam, o los que tienen una acción ansiolítica predominante, que son los de acción larga, como el clorazepato, ¿no?, que son mejor administrados por vía oral, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones adversas de estas benzodiazepinas, ¿no? Pueden generar sedación, ataxia, ¿no? La acción tóxica puede aumentar en función de los años, ¿no?, más en ancianos. Tiene una baja capacidad letal, ¿no?, pero su tratamiento puede generar intoxicación aguda, y se puede utilizar por vía intravenosa el flumacenilo, ¿no? En el caso de las benzodiazepinas, estos provocan una dependencia física y psicológica, ¿no?, y se tiene que generar una reducción progresiva de la dosis, ¿no? No se pueden quitar de forma rápida. Obviamente tiene una gran interacción con alcohol, barbitúricos, ¿no?, opiáceos, que pueden potenciar los efectos que tienen. Mayormente se administran en episodios de ansiedad generalizada, acción hipnótica, en crisis convulsivas, medicación o inducción de la anestesia,
y una acción miorrelajante de la musculatura esquelética, ¿no? Que también pueden producir sedación. Un ejemplo, la buspirona, que es una agonista parcial de los receptores 5-TH1A, tiene una acción netamente ansiolítica, no presenta ni tolerancia ni dependencia, pero sus desventajas es que tiene una menor eficacia ansiolítica que las benzodiazepinas. Su actividad terapéutica es lenta, aproximadamente en 2 semanas, ¿no? Pero es eficaz en pacientes que ya hayan sido tratados previamente con benzodiazepinas, ¿no? Reacciones adversas como la cefalea, síntomas disfóricos, mareos son muy comunes. ¿Qué pasa con la depresión, que es un trastorno del estado del ánimo, ¿no? Que afecta aproximadamente del 10 al 20% en la población adulta y se tiene un riesgo de 2 a 3 veces mayor en mujeres. Mayormente se utilizan los conocidos fármacos antidepresivos, que se clasifican en los inhibidores de recaptación de aminas biógenas y en los inhibidores de la monoaminooxidasa, ¿no? Las famosas IMAO, toda la familia de las IMAO, de estas enzimas, ¿no? Y en el caso de los primeros, de la noradrenalina y de la 5-HT. Y otros como los hipéricos. ¿Qué pasa con los antidepresivos tricíclicos, ¿no? Que los tenemos aquí, que son de la familia de los inhibidores de recaptación de las aminas biógenas? Tenemos a los de primera generación y a los de segunda generación. Ejemplos, la amitriptilina, ¿no? Y en los de la segunda generación la trazodona. Inhiben la recaptación de sodio, ¿no? Y de 5-HT, ¿no? Van a inhibir toda la recaptación de noradrenalina, aumentando la activación de sus receptores, ¿no? Van a presentar una actividad analgésica, ¿no? Dolores crónicos. Se utiliza para el tratamiento de enuresis nocturna, ¿no? Por vía oral. Y va a tener también sus reacciones adversas, ¿no? Como taquicardia, sedación, hipotensión. Estos fármacos antidepresivos, ¿no? También se los puede tener a los que son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿no? Como la fluoxetina, paroxetina, que se utilizan en síndromes depresivos o de ansiedad, ¿no? Y pueden generar también una reacción adversa como la anorexia, intolerancia gastrointestinal, ¿no? Y en casos de sobredosis son los antidepresivos más seguros, ¿no? Porque pues, se puede incitar lo que es el vómito y tienen un menor riesgo de muerte. Hay inhibidores selectivos de la recaptación de la noradrenalina como la reboxetina, ¿no? Que se utiliza en casos graves de depresión, ¿no? Con una administración oral, ¿no? Y puede tener reacciones adversas a nivel cardiovascular, digestivo o neurológico. Los antidepresivos inhibidores de recaptación de las aminas biógenas, que pueden generar reacciones adversas cardiovasculares, muscarínicas, aumento de peso, ¿sí? Esta familia presentan menos reacciones adversas, son más seguros en casos de intoxicación, pero tienen una interacción elevada con el alcohol, ¿no? Pueden llegar a una depresión respiratoria y esto puede generar la muerte. Se utiliza mayormente para síndromes depresivos, ¿no? Trastornos de ansiedad, dolor crónico, etc. Los inhibidores de toda la familia de las enzimas de las monoaminooxidasas o las IMAO, que hay dos, ¿no? Las IMAO A y las IMAO B. En el caso de las IMAO A, vamos a recordar que estas metabolizan la noradrenalina y la 5-HT y se utilizan para el tratamiento de la depresión, estos inhibidores. Y en el caso de las IMAO B, metabolizan la dopamina y se utilizan frecuentemente para el tratamiento del Parkinson.
Aquí ustedes pueden ver un cuadro, ¿no? Tenemos la familia de las MAOA, donde su localización principal y sus sustratos de afinidad. En el caso de las MAOA se encuentran en terminaciones adrenérgicas, músculo intestinal, hígado, y tienen como sustratos a la noradrenalina, adrenalina y serotonina. Y en el caso de las MAO-B se encuentran en el cerebro, plaquetas, hígado, y estos tienen como sustrato a la dopamina y la tiramina. Estos imaos son selectivos, ¿sí? Como la clorgilina, o no selectivos como la fenilcina. Van a aumentar notablemente la concentración de noradrenalina y 5-HT en los espacios sinápticos. Se utilizan en casos resistentes a otros antidepresivos y depresiones atípicas, ¿no? Obviamente son de elección cuando hay un componente de ansiedad muy importante. Hay que tener en cuenta, ¿no? Y mucho cuidado las reacciones adversas como la hipotensión, ¿no? Fatiga, estreñimiento. Un ejemplo, ¿no? En crisis hipertensivas tenemos a la fenilcina y los simpaticomiméticos de acción indirecta a la efedrina, ¿no? Hay que tomar en cuenta que también se pueden trabajar con los famosos o llamados hipéricos, como la hierba de San Juan, que su actividad se atribuye a todos los flavonoides, hipericinas e hipoforinas que contienen, ¿no? Obviamente estos hipéricos actúan también a nivel de las MAO y de las COMT, que son otra familia de enzimas, y van a inhibir la recaptación de serotonina. Se la usa comúnmente en tratamientos de depresión, ansiedad, trastornos del sueño, y pueden tener una gran interacción con el citocromo P450. Cuando hablamos de esquizofrenia, vamos a hablar de un trastorno mental, ¿no? Donde el diagnóstico se genera a través de ideas delirantes, alucinaciones, ¿no? Conductas catatónicas, etc. Y para esto se utilizan mayormente los fármacos antipsicóticos neurolépticos. Este tratamiento, ¿no? Estos tratamientos tienen un mecanismo de acción, ¿no? De antipsicóticos clásicos, que es el bloqueo de receptores dopaminérgicos D2, ¿no? Tenemos 4 vías dopaminérgicas en el cerebro. Y el bloqueo de la D2, ¿no? Es en la vía mesolímbica, que es responsable del resultado terapéutico y el alivio de los síntomas producidos o productivos. Los síntomas negativos son consecuencia de una hipoactividad dopaminérgica, ¿no? Precisamente en la corteza frontal, dorsolateral, junto a una hiperactividad serotoninérgica. Antipsicóticos clásicos, ¿no? Clorpromazina, tiorizatina, y los síntomas se van a ir viendo, ¿no? Con una mayor evolución en función a la mayor proporción que se tenga, ¿no? En el tratamiento. Estos bloqueantes de receptores dopaminérgicos D2, D3, D4 también pueden generar reacciones adversas, ¿no? Como efectos extrapiramidales, ¿no? Parkinson, acaticia, síndromes neurolépticos malignos, hiperprolactinemia, puede inhibir la secreción de hormona del crecimiento, ¿no? Generar un aumento de apetito considerable. Y los antipsicóticos clásicos, ¿no? Pueden generar interacciones porque potencian la acción de otros depresores del sistema nervioso central y pueden retrasar también el vaciado gástrico. Ya veíamos, ¿no? Al vaciado gástrico como un factor también importante al considerar todo lo que es la farmacocinética y farmacodinámica de nuestros fármacos. Hay antipsicóticos atípicos como la risperidona, ¿sí? Que
generan un bloqueo de receptores dopaminérgicos D2, antagonistas 5-HT2A y agonistas 5-HT1A. Tienen una mayor efectividad con los síntomas negativos, una baja incidencia de las reacciones extrapiramidales, ¿no? No intervienen en la producción de prolactina, ¿no? Puede haber una reacción adversa en el caso de la clozapina, que es una agranulocitosis, ¿no? Hay que tener consideraciones muy importantes, ¿no? En pacientes psicóticos, obviamente, hay un comportamiento que es poco colaborador, ¿no? En sesiones de fisioterapia. Incluso pueden rechazar tanto la medicación como la rehabilitación. Pueden presentar efectos extrapiramidales o parkinsonismo farmacológico, ¿no? Temblor, rigidez. Entonces hay que tomar mucho en cuenta esto porque la rigidez puede ser debida precisamente a estos efectos, ¿no? Los fisioterapeutas pueden detectar estas alteraciones motoras en los movimientos involuntarios o en el equilibrio de los propios pacientes, ¿no? Y deben hacerse conocer al médico. Estos pueden rechazar la medicación, ¿no? Entonces, mayormente a veces las mismas se administran por vía intramuscular. No hay que recordar que no hay que proporcionar ningún tipo de masaje en la zona de inyección. Epilepsia, que es una afección crónica, ¿no? Donde hay crisis debidas a descargas excesivas de neuronas cerebrales, ¿no? Y pueden ser estas parciales o generalizadas, y en función de la pérdida de conciencia pueden ser simples o complejas. Y para esto tenemos los fármacos antiepilépticos, ¿no? Antiepilépticos, como la fenitoína. ¿Qué va a hacer esto? Va a bloquear los canales de sodio voltaje dependientes y de esta manera inhibe la propagación de la actividad eléctrica, ¿no? Desde el foco al resto del cerebro. Tiene una elevada unión a proteínas plasmáticas y un estrecho margen terapéutico, ¿sí? Pero la fenitoína tiene reacciones adversas. En función de la dosis puede haber ataxia, náuseas, visión borrosa, y aquella reacción que no está en función de la dosis puede generar una hiperplasia gingival, hipertricosis, ¿no? Y pueden haber reacciones adversas teratogénicas, ¿no? Hay que recordar que la epilepsia es un factor de riesgo de malformaciones congénitas, ¿no? Entonces es importante hacer la valoración de riesgo-beneficio. Tiene interacciones, es un inductor enzimático, puede inhibir el metabolismo del valproato, por ejemplo, y se utiliza principalmente en crisis parciales, ¿no? O como antiarrítmico. En el caso del fenobarbital, que es un barbitúrico de acción prolongada que incrementa la actividad del gamma, pueden ser los de larga vida, semivida, o los de estrecho margen terapéutico, ¿no? Una de sus interacciones es ser un inductor enzimático. Puede generar reacciones adversas desde la sedación hasta la crisis de porfiria y se utiliza en convulsiones neonatales o como profilaxis de convulsiones, ¿no? En crisis generalizadas, ¿no? Tónico-clónicas. El ácido valproico aumenta los niveles de gamma e inhibe los canales de sodio, ¿no? Es un inhibidor enzimático, puede generar reacciones adversas gastrointestinales, ¿no? Y excepcionalmente, ¿no? O muy rara vez, hepatitis grave. Y se lo utiliza en profilaxis de migraña, tratamiento agudo de la manía, por ejemplo, ¿no? Que son los más utilizados. La carbamazepina, que bloquea los canales de sodio voltaje dependientes, ¿no? Es un inductor enzimático, puede inducir el metabolismo, ¿sí? De la fenitoína y fenobarbital. También va a tener sus reacciones adversas, ¿no? Náuseas, vómitos,
y se utiliza principalmente para crisis parciales, ¿no? Para el tratamiento de la neuralgia del trigémino y para el tratamiento agudo de las manías. Hay otros, obviamente, ¿no? Como los anticonvulsivantes, antiepilépticos, la etosuximida, ¿no? La motrigina, ¿no? Y evidentemente estos también pueden tener sus reacciones adversas, mayormente cutáneas, ¿no? Porque forman parte de un síndrome de hipersensibilidad que puede ser acompañado por fiebre o por erupción cutánea. Y vamos a entrar a los movimientos anormales, ¿no? Y recuerden que les había mencionado que esta última parte vamos a investigar y lo van a poder ver, ¿no? Tanto la farmacocinética y la farmacodinámica que hemos visto nosotros aquí de forma general, ¿no? De estos fármacos antiparkinsonianos, farmacología de corias y balismos y farmacología de esclerosis. Muchas gracias.